9 de la mañana con 7 minutitos, nos sentamos en nuestros sillones para recibir invitados, invitadas, para hablar temáticas que son muy amplias en nuestro país y en nuestro planeta. Particularmente sabemos que vivir un duelo es muy amplio. No solamente el perder a un ser querido significa vivir un duelo, sino que en muchas otras instancias es un proceso psicológico, un proceso que debe tener una ritualidad para ir cerrando ciclos. Lamentablemente en nuestro país por muchos años eso se le negó a algunas familias, a algunas mujeres que lamentablemente perdían a sus bebés incluso antes del nacimiento. Tuvo que salir una legislación, como tantas en nuestro país, con el nombre de una pequeña que lamentablemente no nació, una joven madre que lamentablemente perdió a 2 de sus hijos antes de que nacieran, y crean esta denominada Ley Dominga. Queremos hablar con Patricia Leiva, abogada, sobre esta importante ley que viene a subsanar y a cerrar ciclos importantes para las familias o para los duelos en general. Gracias por estar acá. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos como siempre para explicarnos en simple la legislación de nuestro país, que finalmente se convierte en una herramienta, en este caso para familias que pasan por la muerte perinatal o gestacional. ¿Podríamos aclarar qué se considera muerte perinatal y gestacional bajo la legislación actual? La muerte gestacional es cuando muere este producto de la concepción dentro del vientre materno, sin importar las semanas de gestación. Y la muerte perinatal es la muerte también de este ya bebé más formado dentro del útero de la madre, del vientre materno, o momentos antes del parto, o en el parto, o incluso 28 días después de haber nacido. Okay. Y es un proceso que antes nuestra legislación no consideraba. ¿Cuál es el antes y el después de esta Ley Dominga? Mira, antes de esta ley, que entró en vigencia el año 2021, el duelo perinatal y gestacional que vivía la madre, la persona gestante, el padre o la persona significativa que la acompañaba, era totalmente invisibilizado. No había un reconocimiento de este duelo, que el duelo está definido como una reacción normal ante la pérdida, en este caso, de un ser querido, de este ser que no ha nacido o que ha nacido a pocos días de haber nacido. Entonces todo este proceso psicológico que vivía la familia era invisibilizado y no se tenía en cuenta. Y eso hoy día está solucionado, en el fondo, con esta ley. Hay un deber por parte de las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, para respetar el duelo de la familia. Claro, porque este es un caso particular muy potente, el de Araceli Brito. Esta mujer que llega con su historia personal y la convierte en ley. Y me gustaría que nos contaras un poquito de cómo se logra llegar a eso, cómo el Congreso finalmente levanta esta temática. Recién el año 2021 tenemos esta ley. ¿Cuántas mujeres, cuántas familias pasaron por estas situaciones previo a la existencia de esta ley, y cómo Araceli logra levantar la voz pese al dolor? Claro, cuando uno estudia los orígenes de esta ley, llega a Araceli Brito y a un grupo de profesionales que ayudan en esta moción para reconocer el duelo perinatal y gestacional, porque el caso de ella es como bien crudo. Ella en el año 2019 tiene un duelo gestacional de su hijo Julián a las 9 semanas, y al año siguiente un duelo perinatal de su hija Dominga a las 36 semanas. Entonces ella denunció que en ambos casos el sistema de salud en general recibió por parte de este sistema de salud un trato deshumanizado. En el fondo no se respetó el duelo de ella ni de esta familia. Y eso significa finalmente la violación de derechos fundamentales de toda persona, y en el caso de la mujer hay una transgresión también de derechos sexuales y reproductivos. Sí, qué triste que nuestro sistema de salud sea tan deshumanizado. Uno podría entender que la sociedad se vaya deshumanizando por las cosas que han pasado, pero cuesta entender que médicos que tienen estudios, conocimientos en cuerpo, en emociones, en sentimientos, en psicología, no hayan considerado un proceso de forma ética, de forma humana, y hayan tenido que salir los legisladores a decirle, oye, ya, hay que hacer algo, pues, es parte de este proceso. ¿Qué obligaciones tienen los recintos de salud con esta nueva normativa que antes no tenían?
El principal objetivo de esta ley es respetar el duelo de la madre, de la persona gestante, del padre y de la persona significativa que la acompañe. Y esto en términos concretos implica para las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, en elaborar protocolos, en socializarlos y en implementarlos. Y ahí, si lo traducimos a algo concreto, lo primero que tiene que hacerse es cuando tú das la mala noticia, hacerlo en un entorno seguro, privado, que se respete la confidencialidad y que se respete la contención. Eso significa que tiene que haber primeros auxilios psicológicos para esa mujer y para esa familia que está recibiendo la noticia. ¿Y ese protocolo existe cuando dan la noticia a personas comunes y corrientes porque fallecieron ya, no sé, alguien en el hospital, en la clínica? ¿Existe un protocolo también en ese? No sé si existe el protocolo en sí, pero debería, porque está la ley 20.585 que regula los derechos y deberes de las personas que están vinculadas a acciones de salud por el sistema. Y entonces ahí sí tendría que haber. Es que el tema tal vez en este caso es como estaba invisibilizado este duelo gestacional, es decir, ya tiene poquitas semanas. A veces es como que no pasa, da vuelta a la página, no pienses en eso. Eso es lo que se aborda con esta ley, es reconocer ese dolor independiente de las semanas de gestación que tenga. Claro. Ahora, ¿qué derechos tienen finalmente hoy día las familias cuando pasan por una situación como esta? ¿Qué pueden exigir como familia? ¿Qué puede exigir esa madre, esa mujer gestante, cuando atraviesa una situación como esta en un recinto de salud, cualquiera sea? Bueno, lo primero es recibir la noticia en este espacio contenido, seguro, con estos primeros auxilios psicológicos. Segundo, se espera que no se mezcle a las familias que están viviendo este duelo gestacional o perinatal con las puérperas que tienen a sus bebés o con personas embarazadas, o sea, en salas distintas. Que eso hasta el 2021, y eso es lo brutal, porque claro, cuando uno escucha esta normativa, uno dice, bueno, pero ¿por qué tendría que haber una ley? Y es que antes una mujer que había perdido a su guagua, como es el caso de Araceli, de 36 semanas a su Dominga, a quien estaban esperando con muchas ansias en esa familia, probablemente a ella le tocó quizás compartir pieza, si es que hubiese estado en un recinto público, ¿verdad?, con madres que estaban con sus guaguas recién nacidas. Exactamente. Comprendiendo todo lo que eso puede llegar a significar para esta familia. Terrible. Claro, es que ese es el tema con las leyes. Esta ley ahora establece estas obligaciones. Antes quedaba al criterio del equipo de salud y a veces el criterio o el sentido común no es el más común de los sentidos. Entonces hoy día con esta ley ya no queda al criterio del Sobre equipo. todo, perdón, en un recinto público, donde sabemos que también muchas veces las camas son limitadas, los espacios son limitados. Quien ha visitado quizás a una mujer que ha recién tenido su guagua en un recinto público, te encuentras con todas las mamitas ahí. Están todas juntitas, independientes de la situación que estén pasando. Sí, hoy día, bueno, eso no podría pasar. Tendrían que estar en recintos distintos. Tendría que haber una señalética también en la puerta para que informen a todo el equipo que esa familia está viviendo un duelo gestacional o perinatal. Luego también es muy importante para resignificar esta experiencia dolorosa. Se establece una cajita de recuerdos. Entonces es parte del rito de despedida, que implica guardar recuerdos u objetos como el brazalete identificatorio, un mechoncito de pelo, ropa, fotografías. En el momento en que están en el servicio, en el recinto de salud, se les va a entregar el cuerpo del bebé, si es que se puede, en el fondo, por la etapa gestacional, y van a tener la opción de despedirse de él. Así que eso antes no estaba previsto. Despedirse de él, no hacer el rito de llevarlo a velar, a enterrarlo en un recinto privado o municipal. ¿Es solamente interno en el hospital o ese proceso también se puede llevar como se hace habitualmente en un duelo? Hoy día se puede, y ahí se necesita para los trámites de sepultura o inhumación o incluso de cremación. El certificado de defunción del médico se llama certificado de defunción y estadística de mortalidad fetal. Con ese documento las familias van a poder tramitar el pase de sepultación y los cementerios tienen un sector
para estos pequeños. Ok. Ya, eso se hace. Esa es una vía. Y otra novedad, ya de otra ley, sí, no de la ley Dominga, pero está muy relacionada, es que se crea un catastro nacional de mortinatos. Y eso implica que las familias le van a poder dar un nombre. Esto es facultativo, esta inscripción, pero le van a poder dar un nombre, van a poder dar los apellidos, indicar el sexo si es que es determinable, y ahí ya queda este registro de quiénes son los padres y todo, y es parte de incluirlos y reconocerlos dentro de la familia. O sea, previo a esta otra normativa, ¿cierto? Que es complementa la ley Dominga. 21.171 del año 2019. Perfecto. O sea, hasta antes de la ley Dominga. Sí. Bueno, previo a esto, previo al 2019 en Chile, estos niños pasaban a ser estadística. Claro. Solo un número más, ¿no? Sí. De niños no nacidos, ¿cierto? De niños Sin nombre. Sin nombre, solo un número. Ahora, claro, pasa a ser simbólicamente muy importante, me imagino, ¿no? Para las familias poder ponerle el nombre que ya habían pensado, quizás para esa guaguita que venía en camino, que exista, que no pase y que no sea invisible, Exacto. ¿no? Sí. Esto es como, sí, tu guagua existió. Sí. Existió y para tu familia va a existir siempre. Sí. Es bien importante eso desde un punto de vista energético. Energético, emocional, Sí. psicológico, o sea, tiene importancia, Sí. sin duda, para las familias que pasan por un dolor como ese. Sí. Este registro es facultativo, pero va también a facilitar estos trámites de sepultación o inhumación, y al inscribirse también en este catastro se pide también este certificado de no nacido, que va a facilitar los trámites para pedir los permisos laborales y para tramitar las licencias. Eso quería preguntarte, porque no da, y ahí para que nos hagan la diferencia, legalmente no se activa ningún protocolo, digamos, por herencia, por sistema, porque claro, sabemos que tienen que certificar cuando nacen, la diferencia si nacen vivos o fallece, o nacen fallecidos en el fondo. Sí. ¿Cómo se hace esa diferencia legalmente? Porque esto es para permiso, nos dices que puede funcionar para licencias médicas y todo, pero ¿qué pasa con los otros derechos? Ya, esa es importante la distinción. El artículo 74 del Código Civil define cuándo hay existencia legal de una persona. Y un bebé va a tener existencia legal, va a entenderse que nació cuando, una vez separado de la madre, respira y vive una vez separada de la madre. Entonces, ¿qué entiende la ley? No ha nacido aquel bebé que muere en el vientre materno o que no ha sobrevivido a la separación un momento siquiera. ¿Y ese sería el cordón, el corte del cordón umbilical? Siempre, sí. Ahí se toma. Corte de cordón y que respire luego de eso. Eso lo va a certificar el médico en todo caso. ¿Qué es importante de esta distinción? Pensemos para efectos prácticos, por ejemplo, en derechos de herencia. Si una persona nació y tiene existencia legal, va a abrirse toda esta gama de derechos que tendría ese bebé y, por ejemplo, entraría en una sucesión, etcétera, etcétera. El no nacido no genera existencia legal, por lo tanto no hay derechos y obligaciones. Y por eso es importante esa distinción, porque el que nació va a ser inscrito en el registro civil, en el registro de nacimientos y en el registro luego de defunción, porque ese nació y tuvo existencia legal. Y en los nacidos no vivos o mortinatos van a estar, puede ser en este catastro, pero que no genera ningún derecho. Okay. ¿Ya? Entonces esa es la distinción. Ya, es importante hacer esas diferencias porque estos son trámites, lamentablemente, que las familias, en el caso de fallecimientos, se encuentran, están ahí, hay que hacerlos. Es un mundo muchas veces desconocido y que del que poco queremos conocer también. Son trámites muy dolorosos, por supuesto, que nadie quisiera, pero eventualmente nos va a tocar. Sí. Nos va a tocar hacer por algún ser querido, por algún familiar, incluso por alguien cercano a nosotros, acompañar en estos procesos. Es importante que sepamos qué es lo que debemos hacer y a qué tenemos que estar atentos. Ahí lo importante, en el centro de salud, pedir el certificado de defunción o estadística mortalidad fetal. Okay. Ese es el que se tiene y en el registro civil va a ser el certificado de nacido mortinato. No, claro, ya, ahora, Patricia, con respecto a las obligaciones que tienen los centros de salud hoy día, ¿a qué se arriesga un centro de salud, ya sea público o privado, si no cumple con lo establecido en la ley Dominga?
Bueno, ahí podrías tener las acciones que establece las sanciones que podría establecer la Superintendencia de Salud, que es el ente que regula a las instituciones. Podrías también ejercer alguna acción por discriminación, que está en la ley respectiva también. Y eso sería en el caso de que hubiera algún daño moral significativo, también podrías tener las acciones de una indemnización en ese sentido. Bueno, se van visibilizando estos casos en el mundo médico, en el mundo de salud. ¿Qué pasa en el mundo laboral? Tú nos mencionabas las licencias médicas. Me imagino que eso también sirve para la universidad, sirve para distintas materias para, obviamente, visibilizar esto y adquirir estos derechos. ¿Cuáles son esos derechos que se adquieren fuera de los recintos de salud, como por ejemplo las licencias médicas? La ley Dominga vino a modificar el artículo 66 del Código del Trabajo. Entonces esto está previsto solamente para el caso de que exista un contrato de trabajo independiente del tiempo y genera permisos que son irrenunciables para el trabajador y que son distintos al feriado legal. Y entonces dice la ley que ante la muerte de un hijo o de una hija, va a haber 10 días de permiso corridos que se van a contar desde el momento de la muerte. Y en el caso de la muerte de un mortinato, va a ser de 7 días el permiso y va a ser 7 días corridos desde el certificado de defunción o estadística de mortalidad fetal. ¿Para padre y madre? Sí, para padre y madre. Es importante que se considere también Sí. el núcleo, finalmente, Sí. de esta guaguita. Ahora, esto sin duda fue un avance, pero bastante tardío. O sea, si pensamos que en 2019 hay una ley que permite este registro para darle un nombre y un apellido a estos bebés, y luego el 2021 tenemos la ley Dominga, hay mucha historia hacia atrás, muy reciente además, de mujeres que no contaron con estas herramientas legales. ¿Qué es lo que nos queda por delante todavía en esta materia, Patricia? Porque estos son temas de género. Acá hay un tema de género importante que fue un dolor invisibilizado porque solo se entendía que solo experimentaba la madre, ¿no? Y que era algo, y lo hemos hablado con otros especialistas también, con psicólogas, especialistas en duelo, y particularmente aquel duelo de una mujer que pierde un bebé fue muy invisibilizado por muchos años. Oye, da vuelta la página, puedes embarazarte de nuevo, puedes seguir adelante, tienes otros hijos, no te preocupes. Y siempre se trató de tapar de alguna manera. ¿Qué nos estaría faltando en la legislación chilena para ir poniéndonos al día con este tipo de materias? Mira, yo no iría tanto a la legislación, yo no sé cómo muy tan taxativa. Creo que con lo que hay podemos hacer cosas. Y lo importante es que si hoy día existe un modelo integral de salud que implica desplegar acciones a nivel biopsicosocial, es decir, no solamente atender a sanar una enfermedad, sino que propender a la salud integral de la persona, y en este caso de la mujer principalmente, creo que si se llevan a cabo efectivamente las medidas y las acciones concretas para cumplir esa finalidad, ya estaríamos dando vuelta a una página en el sentido de evolucionar como sociedad. Creo que es importante establecer también que los derechos reproductivos y no reproductivos de la mujer deben ser reconocidos, y en la atención de salud es importante también que se establezca la calidad de sujeto de derecho a la mujer y su calidad y su participación activa dentro de los procedimientos en los que se ve envuelto, porque a veces tal vez los médicos no son lo suficientemente, o tal vez no tienen desplegadas sus habilidades como más empáticas en considerar a un ser humano que está ahí al frente y tratar de darle información de la manera en que la pueda comprender, de una forma empática, respetuosa, respetando los tiempos que tienen las personas para procesar esta información y para que se respete también la toma de decisiones que puedan tener. Yo creo que eso es como, no sé si es muy como ligado a la ley, creo que es más ligado a cómo la ejercemos o cómo la aplicamos como seres humanos. Sí, a ver cómo les están enseñando también eso en las universidades, precisamente a los que trabajan en salud. Gracias por estar acá, Patricia Leiva, nuestra abogada consciente, que nuevamente nos viene a explicar en sencillo estas leyes que hoy día son parte de nuestra legislación. Gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Son las 9 de la mañana con 27 minutos.